Padre Dios, Dios de gloria, te damos gracias, Señor, por habernos salvado de una condenación que teníamos segura en el infierno, en ese lago de fuego que nunca se apaga. Pero tú, Padre, has tenido misericordia de nuestras tristes vidas y nos has dado una vida eterna, una vida que no se acabará, una vida de gloria, al lado tuyo y de tu Hijo Jesucristo, el cual murió en una fría cruz para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Padre Santo, con este gran amor y con esta gran misericordia, nosotros debemos vivir agradándote, Padre Santo, sabiendo que somos pequeños y somos imperfectos, somos débiles y muchas veces desobedecemos tu palabra. Ten paciencia con nosotros, Padre Santo, y ayúdanos hasta que el tiempo de nuestra resurrección, hasta el tiempo de que este cuerpo que tenemos de humillación sea transformado en un cuerpo de gloria, Padre Santo. Hasta ese hermoso día te pedimos, Padre, que nos guíes siempre con tu mano de poder y con tu sabiduría. Ayuda a la Iglesia de Madrid para que sea fortalecida día a día, para que vengan más almas y para que las almas que ya están aquí puedan crecer en fe, en esperanza, en fuerza y en gloria. Padre Santo, sabemos que hay muchos misioneros por todo el mundo, muchos pastores predicando tu palabra. Ayúdales a que hagan un buen trabajo, aunque entendemos que son los últimos tiempos, donde es tiempo de apostasía y tiempo de que la gente abandone el amor. Padre Santo, ayúdanos a que hagamos este último esfuerzo para que sea mayor tu gloria. Dejamos las demás cosas en esta hora en tus santas manos, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, espero que estén bien en la vida cristiana. ¿Están bien en la vida cristiana? ¿No? ¿Están todos mal? Hay que decir, sí, ¿eh? Hay que ir siempre bien en la vida cristiana. Es muy difícil, caeremos, sí, pero tenemos que levantarnos siempre con más fuerza. Entonces, día a día vamos aprendiendo la palabra para que seamos fortalecidos. ¿Vale? Bueno, pues hoy el tema que vamos a aprender, todos juntos, que sepan que el que está arriba también aprende, ¿eh? Los que están arriba no son, todos lo saben, ¿no? Sino que también aprendemos cada día y aprendemos cuando preparamos algo para vosotros. Entonces vamos a aprender todos juntos un tema muy importante que muchas veces se nos olvida. ¿Qué tema es? La resurrección. La resurrección. ¿Por qué? Porque este tema, hermanos, muy sencillo. Porque muchas veces en la iglesia vivimos como si lo único que importara fuera este mundo. No solo los del mundo, sino los de la misma iglesia, muchas veces vivimos como si no hubiera otra cosa después. Entonces yo creo que es necesario que nos recordemos día tras día lo que dice la palabra, que nuestra ciudadanía no está aquí ya, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a Cristo, ¿verdad? Donde esperamos estar en gloriosa armonía con Jesucristo. Yo creo que eso nos lo tenemos que recordar cada día, para que tengamos esperanza y para que podamos trabajar fuertemente dentro de la iglesia. Si yo no tengo eso en mi corazón, yo no puedo servir bien en la iglesia. Y recordar que mi vida cristiana se trata de servir en la iglesia y esforzarnos lo máximo para la gloria de Dios. ¿A que sí? Vale. Pues para eso vamos a buscar 1 Corintios capítulo 15. No vamos a leer ahora el capítulo entero porque es muy largo, pero vamos a ir poco a poco, bloque por bloque, desglosando 1 Corintios capítulo 15. ¿Vale? Entonces buscamos todos en nuestras Biblias. ¿Han traído todos Biblia? Vale. No se dejen su espada en casa. 1 Corintios capítulo 15. Primero de Corintios, capítulo 15. Antes de nada, quiero ponerles en contexto. Estamos en la iglesia de Corinto. Hace unos meses estuve predicando acerca también de la iglesia de Corinto, sobre la libertad de la vida cristiana, ¿no? La libertad del cristiano. Sabemos que en la iglesia de Corinto había muchos problemas, ¿verdad? Desde el capítulo 1 vemos que ya había división en la iglesia, hasta el capítulo 16, que habla también de cómo se hacían las ofrendas en la iglesia. El capítulo 15 habla sobre un problema que había, que era, algunas personas no creían en la resurrección de los muertos. Creían en la resurrección de Cristo. Sí, Cristo ha resucitado, vale, pero no creían que los demás iban a resucitar. Entonces Pablo les escribe este capítulo 15, desglosando
paso a paso para aclararles estas ideas erróneas que ellos tenían. Porque, hermano, ¿qué son las cartas de Pablo? ¿Qué son las cartas de Pablo? Las cartas de Pablo son aclaraciones a diferentes problemas que había en las iglesias. ¿Y por qué tenemos que nosotros estudiar las cartas de Pablo? Porque esos mismos problemas que había hace 2000 años son problemas muy actuales y problemas que puede haber en la iglesia. Entonces, por eso tenemos que estudiar muy bien la palabra. Porque esto no es un libro antiguo, es un libro muy actual y tenemos que comprender bien su palabra. Nosotros, el contexto donde vivimos ahora, siglo XXI, ¿verdad? Muy diferente al siglo I. Pero, sin embargo, tengan en cuenta que estamos muy influenciados siempre por nuestros antepasados y por el tiempo de atrás. En la iglesia de Corinto, ¿cuál era el problema? Pues que ellos tenían mucha influencia de la cultura griega. Y la cultura griega estaba muy metida, digamos, en el mundo filosófico, ¿no? La filosofía griega, han oído hablar de ella, ¿no? Por ejemplo, Platón, ¿qué enseñaba Platón? Platón. Platón, ¿quién era Platón? Un filósofo griego, ¿verdad? 5 siglos antes de Pablo. Y Platón tenía una teoría o su pensamiento filosófico que decía que todos veníamos de un mundo de las ideas, ¿no? Como de un mundo espiritual donde todo era perfecto y una vez que veníamos a este mundo todo perdía esa esencia perfecta. Pero sí teníamos una huella que nos hacía recordar lo perfecto. Ese mundo de las ideas, digamos, el mundo espiritual. No había resurrección de muertos. Entonces, ¿qué pasaba en la iglesia de Corinto? Muchos eran griegos. Entonces los griegos no creían en ningún tipo de resurrección. Al contrario, para ellos la resurrección era algo irrisorio, era como algo que no tenía sentido. Por ejemplo, acompáñame Hechos capítulo 17, antes de Corintios 15, para que nos hagamos una idea. Hechos capítulo 17. Porque aquí Pablo está en Atenas. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo 32. Aquí Pablo está predicando a los atenienses, está predicando el Evangelio, pero dice el versículo 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es decir, bueno, ya luego ya me lo cuentas, cuando tengas tiempo. O sea que para los griegos la resurrección era algo motivo de burla. ¿Por qué? Porque realmente ellos pensaban que este cuerpo era como una cárcel para el espíritu. Este cuerpo era como un recipiente donde nuestro espíritu, que debería ser libre, nuestro espíritu estaba encerrado y esclavizado a los deseos de nuestra carne. Pero esa cultura griega no solo afectó hace 2000 años, sino que durante toda la historia de la humanidad, la cultura griega y la cultura romana ha afectado a nosotros. ¿Lo sabían? La mayoría de las palabras que nosotros utilizamos, ¿de dónde vienen? Del griego. Del griego, la mayoría de las palabras. Muchas cosas de las que hacemos son costumbres griegas o romanas. Las mayorías de las costumbres paganas que se hacen en el mundo son costumbres griegas y romanas. Eso lo hemos conservado durante mucho tiempo. Entonces, por eso también muchas personas conservan la idea de que lo que hay ahora en este mundo es lo único, que no hay una resurrección. Porque piensen esto, hermanos. ¿La gente viviría como viven si de verdad creyeran que resucitaremos? ¿De verdad? O sea, la gente, miren fuera, ¿cómo vive la gente? ¿La forma de vivir es la forma como debe vivir una persona que piensa que hay algo después de la muerte? Realmente no, porque todos viven como quieren, ¿no? Todos hacen lo que les da la gana, los deseos de la carne, ¿no? Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Todos hacen lo que les viene en gana. No piensan en el futuro. Eso es lo que pasaba también en la iglesia de Corinto. Ellos no veían la resurrección como algo real. No, Cristo sí resucitó, pero nosotros no vamos a resucitar. Cristo sí. Entonces Pablo dice, eso es un error y hay que aclarar. Todos los errores hay que aclararlos. Ahora sí, acompáñame a 1 Corintios capítulo 15.
Hermanos, no se puede ser cristiano y negar la resurrección de los muertos. Esto es lo que quería Pablo hacerles entender a los de la iglesia de Corinto. Esto es lo que nosotros tenemos que entender. No podemos decir que somos cristianos y tener en nuestro corazón como la resurrección como algo muy etéreo, algo muy vago, ¿no? Entonces tenemos que aprender muy bien esto. Primero de Corintios, capítulo 15. Vamos a leer en primer lugar versículo del 1 al 11. Primero de Corintios, capítulo 15, versículos del 1 hasta el 11. Vamos a leer muy despacito todos juntos, ¿vale? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Así habéis creído. Mirad, la exposición de Pablo en 1 Corintios capítulo 15, la exposición defensa de la resurrección de Pablo va a venir a nosotros en cinco puntos que vamos a ver a lo largo de este rato que vamos a compartir. 5 aspectos. El primero de ellos es lo que acabamos de leer, es la certeza de la resurrección. El primer punto es la certeza de la resurrección. Pablo quiere dejar la resurrección como algo verídico, como algo cierto, tan cierto como el aire que respiro. Entonces, primero, versículo 1 al 4, les explica Pablo, por ejemplo, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir Pablo? Que esto ha pasado, que Cristo ha venido al mundo y Cristo ha muerto por vosotros y Cristo ha resucitado conforme a las Escrituras. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Es algo que Dios tiene que hacer? ¿O es algo que Dios ya ha hecho? Evangelio significa buena, nueva, buena noticia. Es decir, el Evangelio es un anuncio de algo que ya ha pasado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Esto ya ha pasado. Cristo ya ha venido. Cristo ya ha muerto. Cristo ya ha resucitado. Es algo que ha pasado. Lo que vino a hacer Cristo aquí al mundo fue hacer un cambio de expediente. ¿Sí o no? Vino a hacer un cambio de expediente. Vino a cambiar tu expediente por el suyo. ¿Saben lo que es un expediente, no? Un expediente es donde aparece toda tu historia, toda tu vida. Pues Cristo vino a hacer ese cambio de expediente. Vino a vivir la vida que tú deberías haber vivido. La vida que Cristo vivió de obediencia. Cristo no obedeció 3 años. Cristo obedeció toda su vida. ¿Y tú desobedeces? ¿Desde cuándo? Desde que sabes decir gugu gaga. Desde ahí tú ya desobedeces. Pero Cristo vino a cambiar ese expediente. Por su obediencia te la traspasa a ti esa obediencia. Y la muerte suya pasa a ti. Por eso tú ya no tienes que morir. Y la resurrección suya pasa también a ti. Por eso es un cambio de expediente. Tú ya no tienes que recibir la ira de Dios. Ya la recibió Él en la cruz. Porque eso es lo que pasó en la cruz. En la cruz no fueron los clavos lo que hicieron clavar a Cristo. En la cruz no fueron los látigos lo que hicieron clamar a Cristo.
ni la corona de espinas. La cruz lo que hizo clamar a Cristo es la ira de Dios derramada sobre él. Eso es lo que hizo clamar a Cristo. Pero eso ya no va a ser para ti. ¿Gracias a quién? A Cristo. Porque vino a hacer un cambio de expediente y lo hizo realmente. Eso es lo que Pablo les está enseñando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Cristo ha venido conforme a las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento habla de él y pasó conforme a las Escrituras. Fue muy real. Y la segunda parte viene a partir del versículo 5. Aquí Pablo empieza la lista más exacta de las personas a las que Cristo se apareció, en las que Cristo se apareció a ellos. ¿Por quién empieza la lista? ¿Quién es Cefas? Pedro. Entonces el primero de la lista es Pedro. ¿Y quién era Pedro? El apóstol. Pero, ¿qué hizo Pedro? Negar a Cristo, ¿no? O sea, Pablo dice, el primero a Pedro, o sea, al que lo negó, a ese se apareció. Primero a Pedro, ese que negó 3 veces, ese que huía de Cristo, ese que se volvió ¿a dónde? ¿A dónde volvió Pedro cuando murió Cristo? A Galilea, a por peces. Él volvió a su trabajo. Él dijo, bueno, ya se ha muerto Cristo, ya me vuelvo a mi oficio, por lo menos comeré, ¿no? A pescar. Y se fue otra vez a pescar. Ese Pedro que había hecho esas cosas, Cristo se le apareció. Cristo se le apareció. Que apareció a Cefas. Y después, ¿a quién? A los 12. ¿Quién eran los 12? ¿Quién eran los 12? Los 12 apóstoles. ¿Qué pasaron con los apóstoles cuando atraparon a Cristo? ¿Qué dijeron? Sálvese quien pueda. Se fueron cada uno para su lado, ¿no? Dice que ellos estaban encerrados en los aposentos con la puerta cerrada. Dice que pasaban al aposento a orar o tal y cerraban la puerta. Y Cristo se apareció en medio de ellos, ¿verdad? Cristo apareció en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. O sea, un grupo de personas miedosas eran los 12 apóstoles. Pero hermanos, ¿qué cambio hubo en los apóstoles? ¿Qué cambio hubo en Pedro? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la diferencia? De una persona que niega a Cristo, de una persona cobarde, los apóstoles, unos hombres acobardados y miedosos, encerrados en habitaciones. ¿Qué hizo que esos hombres luego salieran a arriesgar su vida? De hecho, todos los apóstoles, a excepción de Juan, todos murieron siendo martirizados. ¿Qué hizo el cambio? Vieron a Jesucristo resucitado. Vieron a Jesucristo resucitado. Eso es lo que hizo el cambio en ellos. ¿Han leído algún libro de Lee Strobel? ¿He pronunciado bien? Lee Strobel. Creo que ahí fuera tienen algunos libros de él. El caso de Cristo es uno de ellos. El caso de la fe es otro de ellos. ¿Lo han leído? ¿No? Tienen que leerlos. Son libros muy buenos. Los libros no están para coger polvo ahí. Hay que leerlos. Lee Strobel era un periodista que quería investigar, porque su mujer era cristiana y su mujer hacía cosas muy raras. Y él quería investigar, pero ¿por qué mi mujer hace estas cosas? Le voy a demostrar que lo de Cristo es una pantomima, como la mayoría de religiones. Voy a hacer una investigación exhaustiva, como buen periodista que soy, y le voy a demostrar que todo es mentira. Bueno, pues este hombre empezó a investigar, empezó a hacer una serie de entrevistas. ¿Y qué pasó con la conclusión? Se hizo creyente. Después de investigar tan exhaustivamente, recibió la salvación y aceptó que Jesucristo era el Señor. Pues Lee Strobel dice, ¿pero qué pasó en estos hombres? Es que él sacaba conclusiones. Mira, la resurrección fue mentira. Yo pienso que Cristo no murió de verdad en la cruz. Que Cristo cuando estaba en la cruz simplemente se desmayó, ¿no? Se quedó sin conocimiento del dolor. Y esto no es solo un pensamiento de este hombre. Hay muchas personas que piensan esto, que Cristo no murió, sino que Cristo se desmayó. Y luego los apóstoles lo bajaron de la cruz y se lo llevaron y le pusieron unas gasitas y lo curaron. Es más, hay una tribu india que dice que Jesucristo después de recuperarse se fue a la India, incluso hay una lápida donde dice que allí estaba enterrado el cuerpo de Jesucristo. Investiguen, que vean que no me lo invento, digan que me invento cosas raras.
Pero este hombre, Lee Strobel, entonces dice, vamos a ver, si esto fuera verdad, que Jesucristo no murió, vamos a pensar que Jesucristo no murió en la cruz, sino que estaba muy malherido, y los apóstoles lo curaron. ¿Esos apóstoles habrían cambiado su forma de pensar viendo a Jesucristo? Como dice Lee Strobel, dice, viendo un guiñapo humano, un hombre destrozado físicamente, ¿iban a salir ellos llenos de valentía a predicar el Evangelio? No, la conclusión es no. ¿O ellos fueron capaces de robar el cuerpo de Cristo para decir que había resucitado? O sea, unos hombres que no eran capaces de salir a la calle, ¿iban a ser capaces de ir enfrente de los centuriones romanos que estaban guardando la tumba de Cristo a robarles el cuerpo? ¿Iban a atreverse a eso? La respuesta es no. Por eso Pablo da estos datos. Mirad, estos hombres eran tan cobardes, no podían ni robar el cuerpo. Y no es una mentira. Si eran cobardes, luego ¿cómo iban a dar su vida por Cristo? Por eso Pablo, la resurrección de Cristo fue real. Y sigue dando más lista, ¿no? Versículo 6. Vamos a leer todos juntos. Después apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Puede ser que una persona vea una alucinación, ¿no? ¿Han visto alguna vez una alucinación? ¿No han visto? ¿No? ¿No? Yo tenía algunos amigos que tomaban sustancias extrañas y veían cosas raras. Veían dragones y cosas de esas. Pero 500 personas no pueden ver una alucinación. 500 personas no pueden ver una alucinación. Una persona sí, pero 500 no. Y Pablo dice, oye, muchos viven aún. Otros ya han muerto, ya duermen. Pero muchos viven. Veis y preguntarles, ¿qué vieron? Veis y preguntar. Fue real, más de 500 personas. Aquí ahora mismo estamos 57. No sé más. Imaginaros 500 personas, no son cualquier cosa. Pablo dijo, pues más de 500. Más de 500 lo vieron. Y sigue la lista. Después apareció a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? Este Jacobo era el medio hermano de Jesús. Saben que Jesús tuvo medios hermanos. No eran hermanos, eran medios hermanos porque eran solo hermanos por parte de madre. Eran medios hermanos. Este Jacobo era uno de los hermanos que en San Juan capítulo 7 se burlaban de Jesús. San Juan capítulo 7 le dicen los hermanos a Jesucristo, oye, chache, como decimos a los hermanos aquí en España, oye, o en Ecuador, oye, ñañito, ¿no? ¿Por qué no te vas a Jerusalén allí a hacer los milagros? Estas señales que tú haces, esta magia, birloque, ¿por qué no te vas a Jerusalén para que vean eso que tú haces? Porque dice que ni aún sus hermanos creían en él. El mismo Cristo dijo, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre los de su parentela. Pero este Jacobo que se burlaba de Cristo, este Jacobo fue luego uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. ¿Por qué cambio hubo en este muchacho? ¿Qué cambio hubo en el hermano de Cristo, en el medio hermano de Cristo? Pues que vio a Jesucristo resucitado. Y ya por último de la lista, y como él mismo dice, Pablo, versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. A recordar, Pablo está escribiendo a una iglesia, esa iglesia de Corinto. Cuando al principio en las iglesias hablaban de Pablo, que decían, que viene Pablo, y temían a Pablo, ¿no? Porque dice él ahí, dice, versículo 9 a la mitad del versículo, que yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo perseguía a la iglesia de Dios. Y él se pone como ejemplo de ver al Cristo resucitado. Él no dice que vio una alucinación, no, dice que él vio al mismo Cristo. En la conversión de Pablo, ¿a dónde iba Pablo? ¿A dónde iba Pablo? ¿No saben dónde iba? A Damasco. ¿Dónde está Damasco? Mira que soy preguntón, soy muy preguntón. Es lo que tenemos los maestros, que preguntamos mucho. Iba a Damasco, que está en Siria. Está muy lejos de Jerusalén, ¿verdad?
Está muy lejos para ir en mula como iban ellos, en caballo. No iban en tren ni en cercanías. Pablo iba a Jerusalén y cogía cartas. ¿Cogía cartas para qué? Para perseguir a los cristianos. Él sabía que había una familia de cristianos en cualquier ciudad. Iba a Jerusalén y cogía cartas a perseguir a esos cristianos. ¿Para qué? Para luego que se pusieran de rodillas y negaran a Jesucristo. Los torturaba. Incluso dice Hechos que Pablo era uno de los que guardaban la ropa, ¿verdad? De los que guardaban la ropa mientras apedreaban a Esteban. Él cogió la ropa de los demás, dijo, vosotros dejadme los abrigos para que podáis tirar la piedra más fácil. Y deis en el blanco. Él guardaba, él consentía con la muerte de Esteban. Él perseguía a la iglesia. Y él dice, yo, ese que perseguía a la iglesia, yo lo he visto. Yo lo he visto. Hechos capítulo 9. Pablo, no lo busquéis, os lo explico. Pablo va camino de Damasco. ¿Y qué pasa? Un resplandor, ¿no? Un resplandor. Lo tira del caballo. Y oye una voz. Y los demás también oyen la voz, pero no ven el resplandor. Solo Pablo ve el resplandor. Ve a Cristo resucitado. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo, tú estás persiguiendo a la iglesia. Perseguir a la iglesia es perseguirme a mí, a Cristo. Eso es un mal negocio. Mal negocio te estás buscando, Pablo. Le estás dando patadas a un aguijón. ¿Qué pasa si tú le das una patada a un aguijón? ¿Qué pasa? Pablo, tú no me vas a hacer daño, pero yo te voy a hacer daño a ti. Te vas a hacer daño tú a ti mismo. Ten cuidado. Y Pablo, asustado, dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y el versículo 9 del capítulo 20 dice, y enseguida Pablo predicaba a Jesucristo. Enseguida, no esperó. Qué cambio más asombroso, ¿no? Un hombre que odiaba a muerte a la iglesia de Cristo, porque él recordar que él era fariseo de fariseos. Él era un moralista. Él odiaba con todo su corazón a los cristianos. ¿Qué pasó en ese hombre para que hubiera ese cambio tan grande? Muy sencillo. Vio a Cristo resucitado. Por eso Pablo expone estas cosas. Para que los de la iglesia de Corinto se den cuenta de que esto fue un hecho real, que pasó realmente. El primer punto, la certeza de la resurrección. Esto pasó, hermanos. Esto pasó, de verdad. Pero había una confusión, como estaba diciendo antes. Había una confusión. Había unos que creían en esto, pero había otros que no. Por eso Pablo también les dice en el versículo 33, versículo 33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo está diciendo, en esta iglesia conflictiva de Corinto hay unos que sí creen en la resurrección, hay otros que no creen en la resurrección, hay otros que creen en la resurrección de Cristo, pero no en la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, mira, os voy a poner las cosas claras para que os enteréis de una vez. Y Pablo les expone la certeza de la resurrección. Y ahora en el siguiente punto, en el segundo cosa que vamos a ver, es las consecuencias de negar la resurrección. Pablo les dice, vale, ¿vosotros creéis en la resurrección de Cristo? Sí. ¿Pero no creéis en la resurrección de los muertos? No. Vale, ¿no creéis en la resurrección de los muertos? Pues os voy a poner las consecuencias de no creer en la resurrección. Versículo 11. Versículo 11 dice, porque o sea yo, o sea ellos, así predicamos y así habéis creído. Ellos, la mayoría, habían creído en la resurrección de Cristo, pero no que hay resurrección de los muertos. Entonces, continúa diciendo, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? En esa iglesia había mucha convulsión, muchos problemas morales, había problemas de toda índole. Aparte de ello se unía unos creían en la resurrección de los muertos y otros no. Iglesia de Madrid, ¿todos creen en la resurrección de los muertos? ¿Todos creen que ustedes van a resucitar? ¿Viven pensando en esto? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Continuamos. Vamos a leer versículo 12
hasta el 19. Quiero que lean los hermanos, solo los hermanos, ¿vale? Primero de Corintios capítulo 15, bueno, versículo 13, el 12 ya lo hemos leído. Del 13 al 19. 1, 2, 3. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él le resucitó de Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hemos dicho, hermanos, que el segundo aspecto, las consecuencias de negar la resurrección. Ah, sí, ¿pensáis que no hay resurrección de los muertos? Pues mirad lo que va a pasar. Si no hay resurrección de los muertos, hay unas consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Consecuencias, por cierto, desastrosas, sobre todo para una fe que está empezando a crecer. La primera consecuencia, que tu predicación y tu fe, bueno, tu predicación es absurda y tu fe es inútil. Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Si decís que los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, vuestra creencia, no sirve para nada. Porque estáis creyendo ¿en quién? En un hombre muerto. Es igual que si alguien creyera ahora en Buda. Buda era un hombre. ¿Saben quién era Buda? Buda no es un dios, Buda era un hombre, era un príncipe, que estaba cansado de los deleites del palacio y dijo, pues me voy a vivir una vida al campo, de meditación. ¿Y saben cómo murió? ¿Saben cómo murió? Triste y desamparado. Pues la gente que cree en eso, pues confían en un muerto, en las enseñanzas de un muerto. Pablo está diciendo, aquí vuestra fe es vana y vuestra predicación es vana. No sirve de nada si los muertos no resucitan. Si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Esa es la primera consecuencia. Que todo lo que estamos haciendo no sirve para nada. Vano significa sin fruto. No vale para nada. No vale para nada. Otra cosa. Dice, dice, versículo 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, ¿no? Al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Esto parece un trabalenguas. ¿Pero qué está diciendo Pablo? En resumidas cuentas, somos unos mentirosos. Somos unos mentirosos. O sea, aparte de que estás predicando algo inútil que no sirve para nada, aparte eres un mentiroso, porque estás diciendo que Dios le resucitó, pero no, porque los muertos no resucitan. Si de verdad pensamos que los muertos no resucitan. Y estaban ahí los hermanos de la iglesia de Corinto, estaban con la cabeza hecha un lío. Pablo nos está liando otra vez. ¿Y qué más pasa? Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados. Nadie te ha redimido por tu pecado. ¿Están viendo, hermanos, las consecuencias de negar la resurrección? Fe vana, creencia vana, no vale para nada, aparte eres un mentiroso, sigues muerto en tus delitos y pecados. Pablo le está diciendo, ¿os estáis pensando bien? ¿Estáis calculando bien el pensar que la resurrección de los muertos no es real? Pero Pablo no se queda ahí, no se queda ahí. Sigue diciendo, versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No solo vosotros, sino todos los que han muerto en el Antiguo Testamento siguen muertos y seguirán muertecitos. Y no habrá memoria de ellos. Todo lo que dicen las Escrituras no sirve de nada si Cristo en verdad no resucitó.
¿Lo estáis pensando bien, Corintios? ¿Lo estáis pensando bien? Y ya por último, aún dice, vamos a leer todos juntos, pues este versículo es muy importante. Versículo 19. Y si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Mirad, si esta vida solo esperamos en Cristo sin resurrección, somos los más dignos de pena. Somos los más dignos de lástima de todo el universo. ¿Entendéis? Somos los más dignos de pena porque tenemos nuestra fe en un hombre muerto. Somos dignos de pena. Entonces, esta idea cala, llega al corazón de los hermanos de la iglesia de Corinto, choca y rompe esa idea de que los muertos no resucitan. Que eso es lo que pretende Pablo, que se den cuenta. Y aún así Pablo sigue también. Vamos a buscar versículo 29. Versículo 29. Porque Pablo, muchas cosas tenía Pablo, pero Pablo era muy perseverante y quería dejar las ideas muy, muy, muy claras. Quería dejar todo muy, muy, muy claro. Versículo 29. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. Se bautizaban en el nombre de Jesucristo, ¿no? Bautizar en el nombre de Jesucristo. Pero ¿de qué sirve bautizarse? Hermanos de la Iglesia de Madrid, ¿qué significa el bautismo? ¿Quién me lo quiere explicar? Inmersión, ¿no? Uno es sumergido en el agua. La vieja criatura se lo lleva a la corriente. Y el que sale, digamos que el bautismo es como, yo os estoy diciendo, mirad, voy a resucitar, soy nueva persona, soy una nueva criatura. Estoy testificando que yo soy, mi fe está en Cristo. Y sale esa nueva persona, nueva criatura, ¿no? Como dice la palabra. Eso es el bautismo, ¿no? Pero ¿de qué sirve bautizarse por los muertos? ¿De qué sirve? No sirve de nada. ¿Sirve de algo? No sirve de nada. Por eso Pablo está diciendo, no sirve de nada. Pero aún más, ¿y por qué nosotros peligramos a todas horas? Es decir, Pablo, ¿por qué pongo yo mi vida en peligro cada vez que predico en cualquier ciudad? Porque predicar el Evangelio es un peligro, ¿no? Para Pablo era morir todos los días. Dice, versículo 31, os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros que tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Que cada día muero. No espiritualmente, sino que cada día estaba en peligro de muerte. Cada día estaba acechado por los enemigos. Y Pablo dice, ¿de qué me sirve esto? ¿De qué me sirve esto? ¿De qué serviría arriesgar la vida? ¿De qué te serviría a ti venir todos los domingos a la iglesia? ¿No? Si los muertos no resucitan, ¿de qué te sirve madrugar? Con lo bien que se está en la cama. ¿O no? Los domingos es el que mejor día se está en la cama. ¿Sí o no? No lo sé, hace mucho que no estoy en la cama un domingo. Pero imagínense una persona que piensa así, que tenga la fe todavía un poco... con lo bien que estaba yo ahora mismo en mi camita, con mi tacita de colacao caliente, un churrillo, una porra, Y tengo que estar aquí en la iglesia de Madrid pasando frío con las manos en el bolsillo, escuchando a uno que bla, 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 bla. ¿De qué te sirven los sacrificios que tú haces en tu vida por ser cristiano? Porque tú haces muchos sacrificios en tu vida, ¿no? Por ser cristiano. ¿O no? Haces muchos sacrificios. Sacrificas tu familia, sacrificas tu tiempo, sacrificas tu dinero, sacrificas muchas cosas. ¿De qué sirve eso si los muertos no resucitan? ¿De qué te sirve? Decía un filósofo francés, Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre no creía en Dios. Él decía que nosotros, que la vida del hombre era esto de aquí. Era lo que vives. Y después de muerto ya no hay nada más. Y Jean-Paul Sartre decía que tú tienes que vivir tu vida como tú quieras. Tú tienes que hacer lo que a ti te venga en gana, ¿no? Para que tú te sientas realizado.
Si tú, por ejemplo, vas conduciendo un coche y ves a uno que hace autostop y a ti eso te hace mejor sentirte mejor, subirlo al coche y llevarlo donde tenga que ir, pues muy bien. Pero que también no pasa nada si tú en lugar de eso lo atropellas y pasas por encima de él, tampoco pasa nada si eso te hace sentirte mejor. Entonces, uno cuando lee la filosofía de Sartre dice, pero este hombre no es un filósofo, este hombre era un loco, ¿no? Era un loco. ¿Qué pasaría si los muertos no resucitan? Pablo ya llega al punto clave. Dice, si como hombre batallé en Efeso, como contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, vamos a leer todos juntos. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa es la filosofía de la gente del mundo. Un amigo mío decía, cuando se tomaba una copa, alegría, alegría que se acaba el día. A disfrutar, ¿no? Pues esa es la filosofía del mundo. Come, bebe, regocíjate, disfruta de la vida como a ti te apetezca. Lo que a ti te gusta comer, hínchate a comer. A ti te gusta beber, hínchate a beber. A ti te gusta bailar, baila hasta que te salgan ampollas en los pies. Esa es la filosofía del mundo. Y esto es lo que dice Pablo, si los muertos no resucitan, vale, pues comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Pablo dice, vamos a disfrutar. ¿Qué hacéis viniendo a la iglesia? ¿A quién le gusta hacer deporte? Hacer footing, ¿no? ¿A quién le gusta la música? Ve, a escuchar música. Pablo está diciendo eso los de la iglesia de Corinto. Mirad, si vosotros pensáis que no hay resurrección de los muertos, no sirve de nada que estéis viniendo aquí a la iglesia de Corinto. Salir a la calle, comer, beber, mañana vais a morir, no hay resurrección de muertos. No te sirve de nada tus obras, todo tu trabajo. Pero, Cristo resucitó. Cristo resucitó. Pablo dice, Cristo resucitó. Tranquilos. Ahora vendría la tercera parte, que es la garantía de nuestra propia resurrección. ¿Qué es una garantía? O un anticipo. Es algo que te sirve, ¿no? La garantía, por ejemplo, cuando tú compras algo, te tienen que dar una garantía. Pues si eso se estropea, tú tienes algo que te sirve para descambiarlo o para arreglarlo. O un anticipo, te dan algo, ¿no? Dice que aquí, vamos a buscarlo mejor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Para que veamos el tercer punto de la palabra de hoy. Hemos dicho que lo primero es la certeza de la resurrección. Lo segundo es las consecuencias de negar la resurrección. El tercer punto es la garantía de nuestra propia resurrección. 1 Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Ahora van a leer las hermanas. Mis hermanas guapas. Versículo 20 al 23. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Leen mejor las hermanas que los hermanos, definitivamente, ¿eh? Luego continuamos. Pablo dice aquí, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es un anticipo. Los judíos tenían una fiesta que era la fiesta de las primicias, es decir, los primeros frutos del año los daban para Dios, ¿no? Lo llamaban las primicias, lo primerito, ¿eh? Dice que Cristo es la primicia, el anticipo, el primero que tiene que resucitar como ejemplo para los demás, como muestra para los demás. Es la primera cuota, la primera cuota de la cosecha espiritual. Primicias de los que durmieron es hecho, primicias de los que durmieron. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre, por un hombre. ¿Quién es el primer hombre? ¿Quién es el segundo hombre?
Y Romanos capítulo 5 lo explica especial. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Capítulo 5, versículo 12. Les leo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Una pregunta que yo te hago. ¿Tú por qué eres un vil pecador? ¿Por qué tú desde que eres pequeño ya tienes envidia, ya tienes celos, ya tienes ira, ya tienes avaricia? ¿Alguien te lo ha enseñado? No. ¿Pero tú tienes la culpa? No. ¿Tú no tienes la culpa de ser así? ¿O no? ¿Tienes la culpa de ser tan feo? Es broma. ¿Quién tiene la culpa de ser como tú eres? ¿Quién tiene la culpa de que yo sea bajito regordete? Si yo quiero ser alto, yo quiero ser rubio y cachas. ¿Quién tiene la culpa? Mi padre y mi madre, que son dos tapones. Pues voy a hablar seriamente con ellos. Oye, mamá, ¿por qué no me has hecho rubio y alto? Yo quería medir 1,80 en el colegio y yo era más pequeño, se burlaban de mí. ¿Por qué tú eres como eres espiritualmente? ¿Por qué tú eres así? Por un solo hombre, por Adán. Por Adán. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por uno todos pecamos, por uno todos seremos justificados, por uno seremos todos salvados. Eso es lo que quiere Pablo exponerles. Por un hombre, la resurrección. Porque por un hombre no es necesario. Una persona dijo, no me parece justo. Y un pastor evangélico le dijo, ¿qué no te parece justo? Dijo, no me parece justo que por la muerte de un solo hombre sean perdonados los pecados de toda la humanidad durante toda la historia. Me parecen demasiados pecados para ser pagados por un solo hombre. Pero el pastor dijo, pero tú sabes que Jesucristo no es un hombre, no es cualquier hombre. Jesucristo era Dios hecho hombre. Y Isaías dice, capítulo 43, dice que doble ha pagado Jehová. Doble. Es decir, no está pagado el pecado de toda la humanidad durante toda la historia, sino que está pagado al doble. Está pagado al doble. Ese es el precio de la sangre de Cristo. El precio de Cristo tiene, la sangre de Cristo tiene el precio para borrar todo el pecado de la humanidad 2 veces. 2 veces. Pablo dice, es solo por un hombre, solo por un hombre. Solo por un hombre somos como somos. Solo por un hombre vamos a ser justificados. Y solo por un hombre vamos a ser resucitados. Si Cristo no resucitó, nosotros vamos a resucitar. Pero si Cristo en verdad resucitó, nosotros vamos a resucitar. Ya lo digo yo. Y luego viene, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios capítulo 15, volvemos. ¿Estaban en Romanos todavía? Pues vuelvan a 1 Corintios capítulo 15. Vuelvan conmigo, vamos, rápido. 1 Corintios 15.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos serán justificados, todos seremos restaurados. Versículo 23, muy importante, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Primero Cristo, el ejemplo, la primicia, Cristo el ejemplo. Luego, ¿quién? Los que son de Cristo en su venida. Pero cada uno dice en su debido orden. ¿Cuántos? Pregunta de examen, hermanos de la Iglesia de Madrid, míreme que esta es pregunta de examen, 5 puntos, al que me la sepa responder. ¿Cuántos tipos de resurrección hay? Voy a dar 2 opciones. 3 opciones. Opción A, una resurrección. Opción B, 2 tipos de resurrección. Opción C, 3 tipos de resurrección. ¿Quién dice A? ¿A? ¿Nadie? ¿B? Pero levanten sin vergüenza. ¿B? ¿C? El resto no saben, no contestan. Respuesta. San Juan, capítulo 5. Vamos a buscar San Juan. San Juan, capítulo 5. No vamos a confundir tipos con momentos. Momentos de resurrección hay varios, pero tipos de resurrección solo hay 2. San Juan capítulo 5, versículo 29. Van a leer los jóvenes de la iglesia. San Juan capítulo 5, versículo 29. 1, 2 y 3. ¿Cuántos tipos de resurrección hay? 2. Condenación, o sea, resurrección de vida y resurrección de condenación. Hay 2 tipos de resurrección. O de vida o de condenación. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde quieres estar? Eso depende de dónde esté tu fe. Dónde esté tu fe. Vamos a buscar 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice Pablo que cada uno en su debido tiempo, todo en su debido orden, ¿verdad? Primero, Cristo, las primicias. Después, los que son de Cristo. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16-17. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Vamos a leer juntos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aquí está hablando de la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los que ya murieron en Cristo. Los muertos en Cristo son las personas que han muerto desde Pentecostés hasta ahora y que han muerto con su fe en Cristo. Esos son los muertos en Cristo. Esos serán los que resucitarán. ¿Qué dice? Primero, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Los que hayamos quedado, algunos dicen, no, es que va a ser la tribulación y durante la tribulación van a quedar algunos y esos algunos serán arrebatados. No. Pablo dice los que quedamos, los que hayamos quedado, es decir, los que estemos vivos. Los que estemos vivos de los cristianos, los que hayamos quedado de los creyentes, seremos arrebatados. Pero es a la vez, ¿no? Por un lado salen los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos, arrebatados. Y juntamente seremos transformados. Juntamente seremos transformados.
Y 1 de Corintios capítulo 15 lo dice también muy parecido. También vamos a buscarlo. Como es el texto que estamos aprendiendo hoy, el capítulo que estamos aprendiendo. 1 de Corintios capítulo 15. Porque es en su debido orden. ¿Qué orden? 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Dice Pablo, he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? Algo que estaba oculto y que ahora es revelado. Eso es un misterio. Eso es un misterio. Un secreto. Voy a decir algo que no sabíais, pero que ahora lo vais a saber. Os digo un secreto. No todos dormiremos, es decir, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La palabra griega utilizada aquí por Pablo, recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego, aquí la palabra que utiliza es átomo. Un átomo es una partícula indivisible, es decir, en un momentito. ¿Saben cuál es el movimiento más rápido del cuerpo humano? El parpadeo. Es el movimiento más rápido. Pues Pablo dice que en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Seremos transformados. Entonces aquí dice juntos, ¿no? Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo está diciendo, primero ha resucitado Cristo la primicia, segundo van a resucitar los muertos en Cristo juntamente con los que estén vivos, ¿vale? Y ahora alguien podía preguntar, evangelista, yo tengo una pregunta. ¿Y los santos del Antiguo Testamento cuando resucitan? ¿O nadie se acordaba ya de ellos? ¿Cuándo va a resucitar Abraham? ¿Cuándo va a resucitar Noé? ¿Cuándo va a resucitar Moisés? ¿Cuándo? Porque primero Cristo, luego los muertos en Cristo, con los que hayamos quedado vivos, ¿y los otros? Ellos verán. ¿Cuándo? ¿Cómo que ya? ¿Ya han resucitado? ¿Sí? ¿Sí? ¿Han recibido ya el cuerpo de gloria para estar con Cristo? ¿Tienen que ser transformados? ¿Los 144.000? ¿Entendéis? Vamos a buscar Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Para aclarar. Apocalipsis capítulo 20. Por ejemplo, ¿es diferente Pablo que Abraham? A ver, dice, primero tienen que resucitar los muertos en Cristo, ¿no? Pablo murió en Cristo. Tiene que resucitar. Abraham murió en una promesa también, ¿no? Tiene que resucitar. Todos tienen que ser resucitados. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Este capítulo de Apocalipsis a mí personalmente me encanta. Me encanta por un lado, por otro lado me da pena, pero versículo 11 al 15. Vamos a leer todos juntos mejor. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron llamados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda resurrección. La resurrección de condenación. Y ahora buscamos también Apocalipsis 20, versículo 4. Los leo.
Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Versículo 6. Bienaventurado el santo, el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Pongo las ideas bien, para que no haya dudas. Dos tipos de resurrección. Resurrección de vida, resurrección de condenación, ¿vale? Dentro de la primera resurrección hay un orden. Primero, Cristo, la primicia. Segundo, los muertos en Cristo con los que estemos vivos, ojalá seamos nosotros. Y tercero, los santos del Antiguo Testamento junto con los 144.000, después de los 7 años de tribulación. Cuando venga Cristo, aquí, en la segunda venida de Cristo, y empiece los 1000 años de su reinado. ¿Han entendido? ¿Eh? ¿Otra vez? Dime qué. Dos resurrecciones. Resurrección de vida. Resurrección de condenación. La resurrección de vida va en su debido orden, dice la palabra. Cada uno en su debido orden. Primero Cristo, en la resurrección de vida. Primero Cristo. Después los muertos en Cristo. Es decir, los santos que han muerto desde Pentecostés hasta ahora, o hasta que sea el rapto, juntamente con los que estemos vivos, ¿vale? Hasta ahí bien, ¿no? Y luego después de los 7 años de tribulación en la venida de Cristo a la tierra, cuando pone los pies en el monte de los olivos, el monte de los olivos se divide y comienza el reinado de Cristo de 1000 años, ahí recibirán la resurrección los muertos del Antiguo Testamento junto con los 144.000 salvos del periodo que se llama Gran Tribulación. Saben que hay un tiempo de Gran Tribulación, ¿no? 7 años, 3 años y medio de como una falsa paz, ¿verdad? Y después de los 3 años y medio, una Gran Tribulación. Y ahí va a haber 144.000 sellados, 144.000 personas de la tribu, de las tribus de Israel, que serán salvos, serán salvos. Ya no será la iglesia, serán del pueblo de Israel, ¿vale? Esos, después de la gran tribulación, esos recibirán ese cuerpo para reinar con Cristo 1000 años. ¿Vale? ¿Ahora sí? ¿Han entendido? ¿Vale? Espero que sí. Entonces, por eso dice Pablo que cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los muertos en Cristo, y luego después, cuando venga Cristo a reinar, los demás. Por eso nosotros somos tan especiales. ¿Se dan cuenta lo especial que es la iglesia? Dice que Cristo nos tiene como una novia. Por ejemplo, para un chico, ¿qué es la persona más especial? La novia, ¿no? Como mi chica no hay ninguna. Pues eso dice Cristo de la iglesia. Como los míos no hay ningunos. Somos un pueblo especial. Por eso Él nos va a dar el privilegio de ser los primeros en recibir el cuerpo de gloria. Mateo capítulo 13 dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de los cielos. ¿Tú has visto el sol esta mañana? ¿Has visto el sol? Está anulado. Cachinamá. Cuando vean el sol, miren a ver si pueden. Ese resplandor, esa gloria del sol, pues dice Mateo 13:43 que los justos tendremos esa gloria. Resplandeceremos como el sol. ¿No es hermoso eso? Y encima, lo mejor de todo es que tú no has hecho nada por ser así. Por ser así. Vamos a continuar, que no me quiero extender mucho. Y luego lo que estamos viendo, esa es la primera resurrección. La segunda resurrección de condenación, es Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 que hemos leído, que los libros que fueron abiertos y el mar entregó los muertos, el Hades entregó a los muertos y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, ¿no? Esa es la segunda resurrección, porque esas personas tienen que recibir
cuerpos. ¿Por qué Dios los resucita? Para ser juzgados, ¿no? Pero también tienen que recibir un cuerpo. ¿Para qué? Para ser castigados. ¿Por qué los muertos que no aceptan a Cristo tienen que ser resucitados? Porque tienen que recibir su castigo eternamente. Tienen que tener un cuerpo preparado. Igual, hermano, que tú vas a recibir un cuerpo de gloria para poder vivir en el cielo, porque tú con ese cuerpo que tienes, aunque tú pienses que tienes un cuerpo perfecto, con ese cuerpo perfecto solo puedes vivir en la tierra. Solo puedes vivir en la tierra. Por eso Dios te tiene que cambiar tu cuerpo para que puedas vivir en el cielo. Igual Dios tiene que cambiar su cuerpo para que eternamente sufran en el infierno. Esa es la segunda resurrección. ¿Ven lo importante que es enseñar esto? Unos tendremos cuerpo de gloria, otros tendrán cuerpo de condenación. Eternamente unos de gloria, eternamente disfrutando de la presencia de Dios, otros eternamente sufriendo el castigo eterno. ¿No merece la pena predicar el Evangelio? Es una pena muy grande, pero mientras hay vida y esperanza, predica a los que están vivos. Los que están muertos ya no hay esperanza. Por eso hay que predicar el Evangelio, hermanos. Primero de Corintios, volvemos. Todavía me queda mucho a hablar, no me quiero llevar el tema a medias a casa, ¿no? Me dejan un ratito, ¿vale? Primero de Corintios capítulo 15, versículo 25. Pero Pablo dice, todavía no. Dice, versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todavía no es el tiempo de la resurrección. Cristo ya resucitó. Pero vosotros, claro, los de Corinto decían, pero es que no vemos a nadie que resucite. Y Pablo dice, no, tranquilo, si no es el momento. Dice, primero ahora Cristo está reinando en el cielo. Pero primero tiene que poner a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y que sepas, mi hermano, que tú eras enemigo de Cristo antes de recibir la salvación. Y todas las personas que están esperando a que tú les prediques son enemigos de Cristo. ¿Qué está esperando Cristo? Que todas las personas reciban la salvación. Hasta que, como dice la palabra, hasta que la plenitud de los gentiles, hasta que el número se cumpla, hasta que llegue el momento. Hay que predicar el Evangelio. Hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es la muerte. Ahora aquí viene el cuarto punto. El tercer punto que hemos visto es la garantía de nuestra propia resurrección. Nosotros tenemos esa garantía. Está seguro que tú vas a resucitar. Lo único es que hay dos tipos de resurrección. Recuérdalo. Condenación y vida. Condenación y vida. Si eres cristiano de verdad, tendrás resurrección de vida. Si eres una persona que todavía no tienes tu salvación, no tienes dudas de tu salvación, no te descuides. Puede que mañana te levantes en un ataúd y cuando resucites tengas una resurrección de condenación. Por eso hay que asegurar la salvación. Cuarto punto, el carácter de la resurrección. Es decir, ¿qué características voy a tener yo cuando resucite? ¿Cómo voy a ser? Pues Pablo les explica también. Porque los de la iglesia de Corinto seguro que si Pablo no se lo dice, habría mandado una carta. Oye, Pablo, ¿cómo vamos a hacer una resurrección? Por eso Pablo ya se adelanta y dice, mirad, ¿queréis saber cómo vamos a hacer? Pues vamos a buscarlo. Primero de Corintios capítulo 15, versículos 35. Porque Pablo para mí que era también un poco de psicólogo o adivino. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan a los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo se está adelantando ya a su pregunta, conociendo a los hermanos de la iglesia de Corinto. Seguro que hay alguno que dice, ¿pero cómo van a ser? Pues no os preocupéis. ¿Cómo resucitarán los muertos? Versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es del cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales.
Una la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está comparando la resurrección con semillas. Por ejemplo, si yo tengo en mi mano unas semillas de lentejas, ¿qué pasa? No, si yo las tengo en mi mano, ¿qué va a pasar? Nada, ahí está la lenteja. Ahí se queda la lenteja. Y yo vengo dentro de 50 años con la lenteja, y la lenteja. ¿Qué pasa con la lenteja? Nada. ¿Qué le tiene que pasar a la lenteja? Para que tenga vida. Así parece una lenteja muerta, ¿no? Está muerta. Pero si yo la lenteja la entierro, le echo agua, sol, y la lenteja se pudre, porque las semillas tienen que podrir, se tienen que podrir, vamos, para que quede claro, tienen que estar putrefactas para que germine lo que hay dentro. La semilla tiene que podrirse para que germine la planta. Tú cualquier árbol que tú ves, antes era una semilla que se pudrió. Y Pablo está diciendo lo mismo. Vosotros es necesario que muráis, que te pudras. Vamos. Tú tienes que morir. Como la semilla, esto es igual. Pero luego cada uno un cuerpo, ¿verdad? Si yo siembro aguacate, ¿qué sale? Si yo siembro mango, ¿qué sale? Piña. Mango. Cada uno como es. Hay cuerpos celestiales, hay cuerpos terrenales. Pablo les está diciendo, no seáis necios. No seáis necios. Estáis haciendo pregunta de niño. ¿Tú qué cuerpo vas a tener en la resurrección? ¿Qué cuerpo vas a tener en la resurrección? Y uno se imagina, yo voy a tener unas pedazos alas, igual que un Boeing 747, que voy a ir yo con mis alas por ahí por el cielo, ¿qué pasa? Y me las voy a limpiar todos los días, las alas así. Y unas espaldas que voy a tener, y voy a hacer así, toma. No. En la resurrección tú vas a tener tu cuerpo. ¿Han oído esto? Tu mismo cuerpo, ese es el que vas a tener en la resurrección. Un cuerpo glorificado. Tu cuerpo va a poder hacer muchas cosas. Pero no te pienses que te vas a parecer a Brad Pitt o tu cara va a ser diferente. Tu cara no va a ser diferente, tú vas a ser tú mismo. Obviamente los que sean mayores pues serán más jóvenes. Pero es tu cuerpo, glorificado, glorificado. Versículo 41, vamos a leer. No, 42 adelante. Porque Pablo les quiere dar más detalles. Dice, así también en la resurrección de los muertos. Si se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Primera cosa. Se siembra en corrupción. Pablo se refiere a corrupción a la muerte. La muerte, las enfermedades. ¿Tú sabes que tú te estás corrompiendo desde el momento que naces? Desde el momento que tú naces, es triste decirlo, desde que naces, ya te estás muriendo. Ya te estás muriendo, ya te estás envejeciendo. Te estás pudriendo. Dice, se siembra en corrupción, resucitarás en incorrupción. En incorrupción. Quiere decir que cuando tú resucites, vas a recibir un cuerpo que no va a envejecer. No va a envejecer. No vas a enfermar. No vas a enfermar. No vas a tener achaques. No vas a tener dolores. Oye, qué bien. Yo quiero uno de esos. Yo quiero un cuerpo de esos. Pablo está diciendo aquí eso. No habrá más. Vamos a buscar Filipenses 3. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3, versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Él va a transformar tu cuerpo carnal, que está sujeto a tengo hambre, me duele la barriga, no veo bien. Ese cuerpo te va a transformar para que no tengas nada de eso, nada de eso. Ese cuerpo de corrupción
lo va a transformar en cuerpo incorruptible. Eternamente vas a tener ese cuerpo. Pero lo que sí hay que volver a repetir, que no esperes que vas a tener un cuerpo 10, ¿eh? Lo siento por los que sean feos, lo siento por los que sean bajitos como yo. No esperes, confórmate con tener un cuerpo incorruptible, tener un cuerpo de gloria, y confórmate con que vas a resplandecer como el sol. No pidas ser como yo. Es broma, es broma. Seguimos. Volvemos a Corintios capítulo 15. Se siembra en corrupción, resucitarás en incorrupción. Versículo 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. ¿Hay alguna honra en la muerte? No hay ninguna honra en la muerte. Todos, cuando nos meten en la caja de pino o caja de roble, da igual de qué sea tu caja, pero lo que hay dentro no sirve para nada. Da igual que te llames Perico de los Palotes o que te llames Franco, te llames Hitler, te llames Chávez, te llames como te llames. Tengas la gloria que hayas tenido en el mundo, no sirve de nada cuando te meten dentro de una caja. Por eso la muerte se enseñorea de ti. Sí, tú tienes muchas cosas en tu vida, has tenido muchas cosas, pero al fin y al cabo vas a acabar dentro del hoyo. Por eso la muerte no tiene ninguna honra. Pero aquí Pablo dice, resucitaremos en gloria. En gloria. Ya no hay más vergüenza por el pecado. Tú ya no vas a cometer más pecado, no vas a estar sujeto a los deseos de tu cuerpo, a los deseos de tus ojos, el pecado que te ata, ¿no? Porque yo creo que todos seguís pecando, ¿a que sí? Y mira que no soy adivino, pero yo creo que todos seguís pecando. Porque yo mismo sigo pecando. Pero cuando estemos en el cielo ya no podremos pecar más. Porque tendremos un cuerpo de gloria. Se acabó. Se acabó el cuerpo este de deshonra. Este cuerpo que muchas veces nos hace caer. Ya no hay más deseos de la carne. Ya solo habrá deseo de glorificar a Dios cada día. Solo eso. Solo eso. Pablo continúa, versículo 43, de mitad. Se siembra en debilidad, qué hermoso, resucitará en poder. ¿Tú sabes lo débil que eres? Eres muy débil, tienes que dormir por lo menos 8 horas para hacer algo en el día. En el momento que hace un poco de frío te constipas. Eres muy débil. Eres muy débil. Pero dice que resucitarás en poder. Tú podrás hacer lo que te dé la gana. Podrás hacer todo eso que en la tierra ha sido frustrado, porque yo pienso que todos somos algo frustrado. Yo soy un pianista frustrado. Yo quería ser pianista, en serio, no se rían. Pero tuve el accidente, ya con esta mano no puedo tocar el piano. Ya solo la porreo. Yo cuando esté en el cielo voy a aprender a tocar el piano. Es lo segundo que voy a hacer. Lo primero, glorificar a Cristo. Lo segundo, aprender a tocar el piano. Vosotros no sé, lo que queráis. Si alguien es un cantante frustrado, pues que va a tener toda la eternidad para aprender a entonar. Seas lo que seas frustrado, en el cielo lo podrás hacer. Porque tendremos poder para hacerlo. Porque Él nos dará el poder. Y 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Claro, una cosa... Bueno, aquí la palabra animal no sería la más correcta. Sería la correcta, hay cuerpo natural. En lugar de animal, cuerpo natural. Es decir, mi cuerpo está preparado para estar aquí. Mi cuerpo está preparado para comer la comida que hay aquí, ¿no? Mi cuerpo está preparado para respirar el aire que hay aquí. ¿Qué te pasa a ti si te cogen y te ponen en Marte? ¿Qué pasaría contigo? ¿No? Si te ponen en Marte, ¿qué pasa contigo? Tú no estás preparado para vivir en Marte. Tú estás preparado para vivir en la tierra. Por eso tienes el cuerpo natural. Pero hay un cuerpo celestial, ¿no? Espiritual. Un cuerpo celestial. Este cuerpo tuyo, se tiene que quedar aquí. No vale. No vale para estar en el cielo. Por eso tiene que ser transformado. Por eso tiene que tener las cualidades espirituales. Pero esto nos pasa a mí y pasa muchas veces a las personas. Cuando nos dicen algo espiritual, nos pensamos que estamos hablando de un cuerpo, de un fantasma, ¿no? Como algo fantasmagórico, ¿no?
Cuando tú dices espíritu parece que es como un humo, ¿no? Que aparece. Pero no tengas tu sensación de que tu cuerpo espiritual va a ser como un humo etéreo que flota, que fluye para acá, para allá. No pienses que va a ser así. Porque va a ser un cuerpo físico. Jesucristo después de resucitar era espiritual, ¿no? Pero tenía hambre. ¿Cómo que no? O sea, hambre, dijo, oye, tengo hambre, quiero peces. Vamos a hacer aquí unos espetos, ¿no? Vamos a hacer aquí unos pescaditos fritos. Jesús quería comer. Vamos, no es que tuviera hambre, hoy tengo un hambre que me muero, no. Oye, me apetece comer un pescado. Porque tú en el cielo vas a comer, ¿o no? Si tú quieres comer, vas a poder comer. ¿Cristo era físico? ¿Cristo era físico? Tomás, ¿no crees? Toca. Palpa. Tócame la llaga. Ay, que me da asco. No, toca, tonto, toca. Toca. ¿Y qué hizo Tomás? Metió los dedos en las llagas, ¿no? Ay, sí, es verdad, Cristo, sí. Sí, Jesús, sí, ha resucitado, sí. Era físico. ¿Pero era espíritu? Dice que cuando estaban en el aposento las puertas estaban cerradas y de pronto, ¡pum!, apareció Cristo. ¿Qué hizo? Atravesar la pared, como un fantasma. Ese es el cuerpo de gloria. Que tú estás aquí físicamente, y yo hago así, brrr, y me voy a la otra habitación. ¿Entiendes? Ese es el cuerpo de gloria. Es un cuerpo de poder. Cristo lo podía hacer todo. Puedes flotar por el agua. Puedes volar. Cristo subió ¿cómo? Ascendió al cielo, ¿no? Tenía alas. Él ascendió. Ese es el cuerpo de poder. Así serás tú. Oye, así vas a ser tú. Si tú fueras en Cristo. Entonces los de la iglesia de Corinto, Pablo, pues eso mola. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero repito, tiene que ser cuerpo. Tiene que ser cuerpo, o sea, la fe tiene que ser en Cristo. Si no, no hay este cuerpo. Ya para terminar, hemos visto lo primero que la certeza de la resurrección, lo segundo, las consecuencias de negar la resurrección, lo tercero, la garantía de nuestra propia resurrección. Cuarta cosa, el carácter, las características que vamos a tener, características de nuestro cuerpo resucitado. Y por último, vamos a ver lo que hay que aplicar a la iglesia. Es decir, ¿cómo se supone que debe vivir una persona que realmente cree todo esto que hemos visto? ¿Cómo debe vivir una persona, un cristiano, si cree que su cuerpo va a ser así? Que va a resplandecer como el sol, que va a ser algo glorioso, que vas a tener un cuerpo de poder, que vas a poder hacer cualquier cosa. ¿Cómo debo vivir yo ahora que creo esto? ¿De verdad lo creo? Pues muy sencillo. Vamos a ver el consuelo y el estímulo de la resurrección. Porque la resurrección tiene que ser eso, un consuelo y un estímulo. Lo voy a buscar yo, no lo busquéis vosotros. Primero de Filipenses, cuando estábamos viendo el rapto, pues 4, perdón, me estoy liando. Primero Tesalonicenses, capítulo 4, lo hemos buscado antes, porque Pablo les dice aquí también al final algo muy importante. No lo busquéis vosotros. Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, cuando hemos visto que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, tal, ¿vale? Pero luego el versículo 18, ¿qué dice? Vamos a leer juntos. Un momento, ¿qué? Os voy a decir un secreto. Os voy a decir un misterio. No he desayunado, entonces vengo un poco débil. Débil de mollera. Vale, buscarlo. Me disculpáis. Voy a echar un trago de agua. A ver, los de vídeo, corta esa parte. Primero Tesalonicenses capítulo 4, versículo 18. El 16 y el 17 hablan del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Cuando los muertos en Cristo resucitaremos. Y Pablo luego les dice en el versículo 18, vamos a leer todos juntos. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora sí.
Que no se enteran, hermanos. Alentaos. Pablo está diciendo, daos ánimo con estas palabras. Os tenéis que dar fuerza con estas palabras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los cristianos podemos encarar el futuro con esperanza sin tener ningún miedo a la muerte. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú tienes miedo a la muerte? ¿Hay alguien que tenga miedo a la muerte? A lo mejor alguien puede decir, yo a la muerte no, yo tengo miedo a la forma de morir. ¿No? Eso puede ser. Yo a la muerte no, pero a ver cómo voy a morir, ¿eh? Yo que sea rápido y indoloro. Pero realmente la mayoría de personas tienen miedo a la muerte, porque no es que es miedo a la misma muerte, sino miedo a lo que viene después de la muerte, a lo desconocido. Pero nosotros, como lo tenemos muy conocido, lo que hay después de la muerte, por eso no hay ningún miedo. ¿Qué hacía la diferencia entre los mártires cristianos y mártires de otra índole? Que los mártires cristianos, ¿cómo iban a la muerte? Gloria cantemos al Redentor. Iban cantando. ¿Y cómo iban otras personas a morir? No, yo no quiero morir. Así es, real. Los cristianos iban cantando. Y algunos historiadores, como Claudio Josefo, dicen que cuando eran torturados, aun siendo quemados en cruces, ellos seguían alabando a Cristo. Eso es lo que hace la diferencia. ¿Y por qué eran capaces de hacer eso? Porque tenían un consuelo. ¿Cuál era su consuelo? Que después de ese sufrimiento iban a tener un cuerpo de gloria. Ese es el consuelo y la esperanza que debe tener la Iglesia de Madrid, y la Iglesia de Tarancón, y todas las iglesias. Que esto es temporal, que vaya como vaya tu vida, puede ir bien, puede ir mal, puede ir regular, pero vaya como vaya, tú tienes que tener un consuelo y una esperanza. Y no tengas miedo a la muerte. Yo cuando era niño no tenía miedo a la muerte. Y por las noches pensaba, oh, ¿y cuando estoy en la caja? Espero no sentir nada, mira que si te despiertas dentro de la caja, ¡ay, qué mal! ¿No? ¡Qué angustia! Pero entonces cuando me muera ya no hay nada más. Ya no voy a poder jugar, ya no hay bicicleta, no voy a poder ver a mi madre. ¡Qué mal!, ¿no? Me daba angustia y pasaba noches sin dormir por el miedo a la muerte. Pero ya no hay miedo a la muerte. Pablo lo dice así. Vamos a buscar primero de Corintios. Pablo versículo 1 de Corintios capítulo 15, versículos de 54 a 57. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria es tuya. Eres victorioso, pero no por tus propias fuerzas, sino por las fuerzas de Cristo, por la obra de Él. Gracias a Él, tu cuerpo va a ser transformado y cuando tú te levantes de la tumba, ¿qué vas a hacer? Cuando tu cuerpo sea resucitado, ¿qué vas a hacer? Vas a mirar para atrás, vas a ver el hueco donde estabas metido tú, ¿y qué vas a decir? ¡Ah! ¿Vas a decir eso? ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde? Qué hermoso eso, ¿no? Nosotros ahora no lo comprendemos bien porque no estamos muertos. Pero imaginaos la persona que haya muerto y se levante con la victoria de Cristo. ¿Qué dirá el ataúd? Ah, ahí te quedas tú ahora. Yo me voy. Yo me voy. Pablo dice eso. Pero también hay que darse cuenta de lo que dice el versículo 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Los que mueren con su pecado no recibirán esto. Los que mueren con su pecado no reciben esto. ¿Hay alguien aquí que todavía esté
su pecado? ¿Hay alguien que todavía no haya pagado su pecado? ¿Su deuda no haya sido saldada? No hay manos, espero que así sea. Si tú en tu conciencia dices, voy, pues mi pecado todavía no está pagado, tienes que depositarlo en Cristo. Tienes que ir al banco de Cristo a que Él te lo salde. Porque Él salda todas las deudas, de todos los hombres, de todas las épocas. Esto es la fe, creer en esto. Creer en esto. Por eso, hermanos, todos no podrán decir eso. Todos no podrán gloriar a Dios. Todas las personas no podrán hacer esta alabanza. Decir, sorbida es la muerte, en victoria. No todas las personas dirán eso. Entonces, hermanos, si la resurrección es un consuelo para nosotros, esto no quiere decir que no sea también tiene que ser también un estímulo para trabajar día a día en la iglesia, ¿o no? ¿Sí o no? Claro. No hagáis lo que hacían en Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica había algunos que dejaron de trabajar. Como pensaban que Cristo venía pronto, dijeron, oye, que Cristo viene pronto, pues yo no voy a trabajar. Y Pablo le dice, oye, que el que no trabaje tampoco coma. Lo saben, ¿no? El que no trabaje que tampoco coma. Por eso, y ahora que como voy a ser resucitado, pues yo me voy a poner como un cerdito, voy a comer lo que quiera. No, ahora hay que cuidarse y ahora hay que trabajar en la iglesia. Porque, versículo 58 para terminar, así que hermanos míos, amados, esto os digo yo a vosotros, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas no es en vano. Dice que tienes que crecer en la obra del Señor siempre, siempre, siempre. Es cierto, tú tienes una esperanza, tú tienes un consuelo. La vida futura es tu esperanza, ¿no? Pero recuerda que tus pies están en la tierra. Recuerda que tú perteneces a la Iglesia de Madrid. Recuerda que tú tienes que trabajar por Cristo, para Él, para su gloria. Recuerda que eres un obrero, eres un asalariado. Tienes que hacer su obra en la tierra. ¿Y cuál es su obra? Predicar el Evangelio. Y dedicar tu vida al Señor. Tu tiempo al Señor. Tu dinero al Señor. Todo tu ser tienes que dedicarlo a Él. Porque Él ya lo dedicó a ti. Él ya te lo dedicó. Ahora lo tienes que dedicar tú. Él es el ejemplo. Estar constantes, firmes y creciendo, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Hermanos, tenemos que vivir así. Todos tenemos que vivir así. Pero si tú no vives así, tienes que hacer un cambio en tu vida. Tienes que planteártelo ya, el cambio. ¿De verdad piensas que hay una resurrección de muertos? ¿O piensas como los de Corinto? Mira, muchas veces, concluyo con esto, muchas veces los cristianos decimos una cosa pero luego hacemos otra. Pensamos de una manera pero luego hacemos todo lo contrario. Realmente que tu pensamiento y tu fe sean correctos. Lo que tú testificas, hazlo. Y si de verdad piensas que hay una resurrección, tienes que vivir como piensas. Y tienes que dedicarte en cuerpo y alma a la iglesia. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es el domingo. No solo domingo. La vida cristiana no es miércoles. La vida cristiana, el cristiano verdadero tiene que ser 7/24. ¿Saben lo que significa 7/24? 7 días a la semana, 24 horas al día. Eso es ser cristiano, siempre. No sirve con venir a la iglesia, sentarse, escuchar, ay, qué bien la palabra, ay, qué mal, ay, no. Eso no es ser cristiano, eso es ser oyente. Ser cristiano es luego la vida cristiana, siempre. Dedica tu vida al Señor. ¿Vale, hermanos? Hoy la palabra está aquí, me he extendido un poco, luego me pagan un poquito más y ya no pasa nada. Espero que tengan esa esperanza en la resurrección gloriosa. Y espero que tengan un cuerpo de gloria tan hermoso como el mío. Tan hermoso como el mío. Vamos a orar. Padre Dios, vivo y verdadero, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu verdad, Señor. Sabemos que
que tú has traído, has mandado a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nuestros pecados, para que todas nuestras deudas fueran saldadas y nosotros pudiéramos recibir esa libertad, recibir ese regalo que tú nos das, que es la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a vivir santamente, que nos ayudes a vivir cada día mejor según tu palabra. Guíanos, porque para eso venimos a la iglesia, para que tú nos guíes cada día de nuestra vida. Fortalécenos en nuestras debilidades y ayúdanos a que cada día formemos más parte de esta iglesia, nos impliquemos más en esta iglesia, podamos trabajar fuertemente y no por nosotros, por nuestra gloria, sino por tu gloria, Padre Santo. Ayúdanos ahora que llega el momento de volver a casa para que las palabras que hemos oído no se queden en un eco, en una voz vacía, sino que nos lleguen al corazón y que la podamos guardar como un tesoro precioso, lo podamos poner por obra y tenerlo siempre como una esperanza gloriosa. No sabemos cuándo, Padre, no sabemos cuándo será el día de nuestra muerte, no sabemos cuándo será el día de tu venida, pero hasta ese día permítenos que podamos vivir con orgullo, Padre Santo, que podamos vivir siempre sirviéndote, que cuando vengas nos encuentres trabajando en tu obra, no nos encuentres haciendo otras cosas, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza para terminar.